El siguiente video habla de una chica que cómo en su vida le ha tocado perder a seres queridos con Dios y sin Dios, cómo se ha dado cuenta que es mucho más llevadero con Dios y cómo a lo largo de su vida se ha dado cuenta que no sería tan feliz como lo es ahora estando cerca de Dios. Te invito a que veas el siguiente video de Cintia Costa. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Cintia Costa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno que te dio el tiempo para grabar este video. Digo, habíamos querido grabarlo antes, pero por enfermedad, por lo que sea, no se ha dado la oportunidad. Pues hoy estamos aquí, este domingo, por algo fue hoy, así que vamos a ver qué nos depara el destino. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues espero que a todos les ayude pues a acercarse un poquito más a Dios y conocer pues esas historias y todo. Y también recordar, yo pues sé que va a ser algo muy bonito, así es que muchas gracias por la oportunidad y por la invitación. Un placer. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy ingeniero matemático y ahorita me dedico a imprimir, trabajo en una imprenta, imprimimos gran formato, entonces realmente pues me dedico a imprimir lonas así a grandes rasgos y también si me lo piden pues doy asesorías de cosas de mate o de física y es algo que me gusta mucho, realmente disfruto mucho las dos partes de mi trabajo, disfrutaba mucho, antes era docente de la UACH y era algo también que disfrutaba bastante, es lo que más me gusta hacer, creo que dar clases es mi vocación y es como la parte en la que más me desenvuelvo profesionalmente. ¿Cómo se llevó un ingeniero matemático a una imprenta? Bueno, llegué a la imprenta porque mi hermana trabajaba en la imprenta y es diseñadora gráfica, entonces ella se asoció con una señora y pusieron una imprenta y ya ella me dijo, no, pues es que estamos buscando a alguien, dice, pero necesitamos a alguien que sí tenga lógica, que sí sea, pues como que sí tenga así cierto sentido de área y todo eso, entonces ya le dije, pues le digo, ¿por qué no me das la oportunidad? Y ya me dio la oportunidad y la verdad es que creo que a mí me gusta mucho aprender cosas, entonces como que si era algo nuevo para mí, algo que no, a lo mejor no es para nada mi área de trabajo, pero al final de cuentas dije, me va a ayudar, me va a gustar, porque siempre aprender para mí es algo que me motiva y que siempre que estás motivado pues te ayuda pues a seguir aprendiendo y es algo que me gustó, la verdad es como se dedican a eventos, es algo que es por tiempo, o sea, es como si no lo sacas a la hora que te dijeron, ya no sirvió, ya es basura, entonces como que también ese puntito de la adrenalina de saber ay, tengo que apurarme, entonces es padre la verdad el ritmo con el que se trabaja y eso, y así es como llegué a la imprenta. La verdad la razón no es una razón así como que tan bonita dentro de mi vida, pero pues ya por X o Y se van dando las situaciones. Realmente yo me dedicaba a ser docente, nada más que en el 2020 me diagnosticaron nódulos en las cuerdas vocales, entonces pues realmente sí puedo dar clases todavía, pero no puedo durar tanto tiempo hablando fuerte. Entonces, por esa razón dije, bueno, voy a bajar un poquito mis horas de clase y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces ya fue como que se dio la oportunidad pues voy y trabajo unas horas dando clase, unas horas haciendo esto. Entonces es como unas horas haciendo lo que amo y unas horas aprendiendo a hacer otras cosas. Vale, qué padre. Y ya, así es como llegamos y realmente, pues creo que fue bonito, porque al final de cuentas salí como que de mi zona de confort. O sea, yo siempre había dado clases, o sea, fue así de, terminé de estudiar, terminé la carrera y fue en ese momento me dijeron, oye, ¿no quieres dar clases? Yo dije, sí, siempre me ha gustado mucho ayudar a mis amigos a las clases. ¿Por qué? Porque normalmente a mí matemáticas, física y todo eso se me facilitaba y normalmente a las personas son como que las materias que no se les facilitan. Entonces siempre me decían, ándale, si te ayudan que a estudiar para el examen y que no sé qué. Entonces ya yo les ayudaba y era algo que me gustaba mucho hacer. Y ya cuando me ofrecieron el trabajo dije, qué padre. Y la verdad es que es algo muy gratificante trabajar en algo que amas, porque era así como, me pagan por hacer algo que me gusta. Entonces es algo muy bonito. Y y pues la verdad, aprendes mucho. Y como les comentaba, a mí me gusta mucho aprender cosas nuevas, me gusta que también sea algo que te rete, o sea, los retos como
como que siento que cuando las cosas dejas de aprender o dejas de tener como esos retitos dentro, te puedes como aburrir, por así decirlo, y perder un poquito el interés. Entonces, realmente, por eso me gusta mucho, ahorita me gusta mi trabajo, sí me gusta, aunque amaba dar clases, también me gusta este trabajo que tengo. Por eso, o sea, porque el factor tiempo es como algo que te mantiene así de, tengo que terminar, tengo que hacerlo, tengo que salir rápido, la presión, Y es algo que me gusta y realmente disfruto mucho esa parte de mi vida, mi parte laboral. Ok, que para maestra y imprenta. ¿En el área de religión estás en algún grupo? Sí, pertenezco al grupo de jóvenes de San Francisco de Asís. Tengo 10 años en el grupo, asistiendo al grupo. Y dentro de la parroquia de Santo Niño de Atocha también pertenezco al coro. Mi coro se llama Salve Regina. Éramos un coro de misa de 7 de la mañana. Ya por la pandemia y por cosas así no tenemos esa misa, pero ahora vamos y servimos los jueves y los viernes. Y es algo que me gusta mucho, es algo que la verdad para todos los demás, si tienen la oportunidad de servir en alguna parte dentro de la iglesia en la misa, se los recomiendo porque es una forma de enamorarse realmente de esa oración. ¿Por qué? Porque realmente cuando estás sirviendo, pues hay que poner atención, ¿no? Sí. O sea, yo la verdad empecé a ir a misa y como que dices, me gusta, es bonito, recibo la palabra de Dios, recibo la Eucaristía, pero ya cuando te toca estar en el servicio, como que es ese, caray, o sea, tengo que estar poniendo atención, aquí va esta parte, entonces ya que estás un poquito más ahí, te vas dando cuenta del significado de cada una de las partes de la misa y te empiezas a enamorar más de cada una de esas partes y te das cuenta de la importancia que tiene cada una de las partes de la liturgia. Y eso creo que siempre lo digo, si tú no puedes amar algo que no conoces, entonces entre más conozcas, pues más te enamoras. Y creo que eso me pasa mucho, por eso disfruto mucho mi servicio del coro. Disfruto mucho mi servicio del coro también porque es un servicio de alabanza. A mí me gusta mucho la alabanza, me gusta mucho tocar la guitarra, me gusta mucho, pero tocar la guitarra para hacer alabanza. Realmente es algo que me llena mucho, es algo en lo que sientes mucho la presencia de Dios. Y la verdad, servir en el coro te ayuda mucho también a mantenerte en gracia, porque pues tienes que ir a hacer tu servicio, pero pues para hacer el servicio pues tienes que estar en gracia. Sí. Entonces nosotros que servimos cada semana, pues es cada jueves tenemos que procurar estar en gracia. Así que lo bueno que nos toca el jueves y los miércoles hay confesiones en casi todas las iglesias, entonces pues ahí tenemos tiempo de hacerlo. Entonces pues si es cada jueves y cada viernes, pues tratar dentro de lo posible pues estar en gracia. Y eso te ayuda pues a tener esa comunión con Dios, esa comunión y esa comunicación abierta. Y la verdad es que mi coro, por ser de 7 de la mañana, yo siempre digo, es que mi coro es de señores. Realmente soy como la más chiquita dentro del coro. Tienen más o menos andan como en los 60 años y luego yo tengo 32 años. La que necesita vida del sí, grupo. Entonces ahí así como que la chiquita de mi coro, pero realmente es muy gratificante ver cómo las personas adultas disfrutan también mucho las alabanzas, disfrutan también mucho los cantos y ver pues ese amor que tienen por Dios, que también es como ese amor juvenil, porque te das cuenta que, pues como lo dice la palabra, o sea, realmente nunca dejas de tener ese corazón de niños, o sea, ver que las personas también lo disfrutan igual que yo y que también les gusta estar aprendiendo cosas, o sea, ya a esa edad. Entonces digo, qué bonito, o sea, es algo muy bonito ver a mis compañeros del coro y disfrutar mucho el servicio. Aparte que ellos, pues, son personas que ya están jubiladas, entonces así como que nos dicen, una misa, ellos siempre pueden, sí, ellos siempre dicen que sí. Yo la verdad, pues por el trabajo y cuestiones no siempre los puedo acompañar, pero sí es muy bonito porque nos preguntan así, tenemos un grupo de los coros de la parroquia, pregunta el coordinador y ellos son los que siempre levantan la mano así de, no, nosotros podemos ir a qué hora y en qué iglesia. Sí, entonces es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho ver, unos de ellos son un matrimonio y se acaban de jubilar este año, tienen poquito que se jubilaron, y es muy bonito porque se jubilaron y ahora dedican mucho tiempo al servicio, o sea, son coordinadores de uno de sus grupos,
y luego aparte pues en el coro también, o sea, siempre están ahí, le ponen muchas ganas y también han entrado a más cursos para seguir aprendiendo de Dios. Entonces creo que es bonito tener ese ejemplo de una persona ya más grande y decir, bueno, cuando yo tenga su edad se me lleva a jubilar, porque también nuestra situación no es la misma de hace años, pero sería bonito ver, o sea, en ese ejemplo de, ok, cuando ya no tengo esa obligación a lo mejor de trabajar, dedicar ese tiempo, tener más tiempo para Dios, que es algo que realmente yo admiro de las personas que están en mi coro y es algo muy bonito. Aparte que aprendes mucho, siempre estar con personas más grandes que tú es aprender no solo de Dios, sino de muchas situaciones, de cosas de la vida y pues te ayudan y pues te sientes cuidado, realmente son muy amables conmigo y así como que sientes como esa protección realmente de Dios. Como si fueran tus papás. Sí, realmente no nos conocemos o no platicamos mucho, pero sí realmente son personas que sientes, o sea, que se preocupan por ti, que te apoyan y todo eso. Entonces es un servicio muy bonito. Realmente yo siempre les recomiendo, porque en la mayoría de las iglesias es como preguntan, oigan, ¿alguien se quiere unir al coro? ¿Alguien quiere aprender? Y como que todo el mundo tiene así como, yo no sé cantar, yo no sé tocar ningún instrumento, entonces pues yo les comento, yo no sé cantar, yo no sabía tocar ningún instrumento tampoco, pero es bonito porque tú ofreces el servicio y realmente ahí te van a apoyar, o sea, no tienes que saber cantar, no tienes que saber tocar, o sea, simplemente tener esa disposición de querer aprender. Entonces, por eso les digo, si ustedes dicen, no canto bonito, pero tienen ese interés, pues sí, acérquense. Les digo, no tiene que ser en nuestra parroquia, pero les digo, casi siempre en las parroquias los coros están buscando gente, sí, gente que se comprometa y gente que le guste, pues que le guste más que nada el servicio y la misa, realmente. O sea, si a ti te gusta ir a misa, pues adelante, o sea, acércate a algún servicio. Y eso es una parte bonita de mi servicio. Ya la otra parte de mi servicio y que también me gusta mucho es el grupo que nos vemos todos los sábados. Bueno, es de 6 a 8 ahí en la parroquia de Santo Niño de Atocha, para los que sean mayores de 24 años. Realmente es mayores de 24 y ya el tope, ustedes no se preocupen por el tope mientras ustedes se sigan sintiendo jóvenes. Es el grupo para ustedes. La verdad es que para mí el grupo ha sido una bendición en mi vida, es algo que sí la ha cambiado, y ha dado un giro de 180 grados para mí, porque realmente es donde sí conocí a Dios, donde sí tuve ese encuentro con Dios, y no solo eso, sino fue donde me enamoré de mi religión católica. Normalmente las personas, pues yo de chiquita, pues siempre he estado en una escuela católica, desde tercero de kinder hasta tercero de prepa, estuve en una escuela católica, entonces ahí fue donde realmente me empezaron a hablar de Dios, donde conocí a Dios. Mi familia no es católica de papelitos, todos tenemos nuestras papelitos hasta la confirmación, mis papás hasta matrimonio y todo, pero realmente no éramos practicantes de ir a la iglesia todos los domingos. A lo mejor íbamos, creo que a la que sí no faltábamos era el 25 de diciembre, ahí sí íbamos a misa, pero realmente no éramos mucho de ir, éramos como católicos sociales, cuando había quinceañeras, bodas de gente importante, sí íbamos a misa y todo eso, pero en la escuela te van presentando a Dios y no te lo presentan de ir a misa, sino que teníamos, pues ahí nos fueron dando la formación de catecismo. Primero te dan así el catecismo pues para que te prepares para la primera comunión, pero es bonito porque pues realmente no es como que digas, voy a la iglesia que me den la clase, sino que nos daban una clase que se llamaba formación de valores, o sea, no tanto que nos dijeran es catecismo, sino que era así como nos iban presentando cada uno de los valores y ya lo asociaban. O sea, toda esa es una vida moralmente buena, una vida bien, pues ya te lo iban enfocando a cómo iba siendo con la religión. Ahí fue donde en la escuela nos enseñaron a buscar en la Biblia, a usar nuestra Biblia.
De hecho nos pedían que lleváramos la Ujú. Biblia a nuestra clase de valores, y era bonito porque normalmente teníamos la clase como una materia, o sea, como una materia regular, entonces era, era algo que te va permeando y que vas conociendo a la religión, que vas conociendo a Dios. También era bonito porque en la escuela cada viernes primero del mes celebraban misa, entonces tenían, bueno, cuando estaba chiquita pues iban todos al gimnasio y ahí preparaban para la celebración. Ya después hicieron una capillita, entonces ya cada primero viernes de mes pues ya se iban turnando los salones y nos llevaban a misa, entonces no era solo como que enseñarnos, sino que también nos llevaban y nos hacían como esa parte, y era pues como los días que yo iba a misa, o sea, no, realmente no iba a misa los domingos, pero Ok. pues cuando nos tocaba ir en la escuela, pues ahí estábamos. Algo muy bonito y que me gustó es que en sexto de primaria, en la escuela en la que yo estaba, los directores se llaman hermanos, es Lasalle, entonces son hermanos lasallistas. Y uno de los hermanos lasallistas era mi titular en sexto de primaria. Y él era el encargado del coro de las misas de la escuela. Okay. Entonces dijo, no, pues vamos a formar un coro del salón. Y realmente cuando mucha gente lo sabe, pero los niños normalmente tienen muy buen oído. Entonces los niños normalmente es como, no si saben cantar o no, sino que ellos escuchan, imitan lo que están escuchando. Entonces pues él nos iba guiando y ya éramos como que el coro de las misas. Entonces cada vez que había misa, pues nuestro salón tenía que asistir a misa. Y es algo muy bonito porque yo no me acordaba ya hasta después. Fue como que la primera vez que serví realmente como coro. Pero pues realmente era niño y era como, pues yo voy y hago lo que me dicen, lo que todos encuentran. Y algo muy bonito es que normalmente yo desde chiquita, aunque no iba a misa, sí hacía oración, pero hacía oración hablada con Dios. O sea, como que yo decía, estoy hablando y estoy hablando con Dios. Y también hacía algo que todavía sigo haciendo, y es hacer oración escrita, así como todas las niñas, bueno, no sé si todavía, pero llevaban su diario así de que escribían. Y pues sí, yo no tenía así un diario bonito así como todas, pero tenía mi cuaderno y realmente no escribía como para mí, o sea, sino era como mi oración escrita con Dios, entonces era como mi forma de platicar con Dios. Y me acuerdo que hasta hacía dibujos y todo eso, entonces era así como, era como esa parte de esa oración. Entonces realmente yo siento que esa cercanía y ese presentarlo pues fue ahí realmente en la escuela, lo que nos fueron enseñando, lo que nos fueron diciendo. Y todo lo que tenía que ver con catecismo, pues también nos lo fueron enseñando en la escuela, lo de los mandamientos, los sacramentos, o sea, todo lo que ya es catecismo como tal, pues era algo que teníamos que saber. También las oraciones rezadas, pues también teníamos que saberla y todo. Entonces realmente mi primer acercamiento con Dios, pues fue gracias a la escuela. Ya cuando mi familia vivimos en Chihuahua, pero mi mamá es de Durango, entonces nosotros normalmente, bueno, todos nacimos allá en Durango, mis hermanos y yo. Entonces en vacaciones siempre nos íbamos en Durango. Y allá en Durango mi familia sí era más apegada a Dios, a la iglesia. Son de distintas religiones, pero mis abuelitos sí eran católicos. Entonces mi abuelita, pues ella sí era de ir a misa y todo eso. Entonces allá en Durango pues procurábamos íbamos un poquito más a misa en vacaciones. Y así, entonces fue así como fui conociendo a Dios, pero doy gracias a Dios, la verdad que fue algo desde chiquita, desde que yo tengo conciencia, pues aunque mis papás no lo practicaban, pues realmente estábamos en una escuela que nos ayudaba a practicarlo. Y eso pues es una bendición. También ya después, pasó mucho tiempo, ya después de que yo salí de la prepa, pues ya realmente no estaba en una iglesia católica, ya entré a la universidad y pues realmente fue como me alejé porque ya no era algo parte de mi escuela. Entonces fue así como de repente pues ya no iba a misa, ya no estaba aprendiendo de Dios, pues ya estaba en la carrera y pues ya no era como que parte de mis materias, por así decirlo.
Entonces pues ya realmente tuve una vida tranquila, o sea, realmente pues en mi familia todo normal, o sea, mi núcleo familiar es un núcleo normal. Tengo 2 hermanos, o sea, tengo una gemela, eso es una bendición para mí. Y ya después, a mi hermano mayor, su, bueno, su novia, que ahora es su esposa, mi cuñada, lo invitó al grupo de San Francisco Asís, así fue como yo lo conocí. Mi hermano fue y a él lo invitaron al retiro de evangelización. Realmente a él no fue a crecimiento, sino le dijeron, oye, vente, alístate, vamos a llegar, y llegaron al retiro. Y ahí fue como despertar otra vez ese encuentro con Dios, porque cuando él llegó, pues obviamente llegó a la casa, llegó pues muy feliz y todo. Y yo decía, qué bonito, o sea, él se ve muy feliz. Y ya cuando conocí a mi cuñada y que la empezamos a tratar, fue muy bonito porque ella llegaba a la casa y yo decía, tiene un brillo muy bonito en su mirada, y yo decía, bueno, pues ¿qué es lo que tiene que es tan feliz ella? Y ya después pues nos dijo, bueno, pues lo que tengo, pues que voy al grupo y que no sé qué. Entonces ya después de que mi hermano fue al retiro de evangelización, mi hermana y yo decidimos ir al grupo. Y yo en ese entonces ya había terminado la carrera, entonces soy ingeniero. Los ingenieros tendemos a ser muy analíticos y muy razonables, entonces es como una parte complicada, porque yo decía, bueno, pues si yo ya llevé catecismo durante todo el tiempo, ya tengo primera comunión, confirmación, como que una parte de mí decía, bueno, ¿para qué voy a ir? O sea, ¿qué me van a enseñar si yo ya llevé toda mi vida catecismo? Entonces al principio como que era esa partecita de, pues ¿a qué vamos? Pero pues yo decía, bueno, ella se ve muy feliz, ella pues la verdad, yo decía, bueno, algo tiene que me llama mucho la atención, y ya fue así como decidí ir a San Francisco de Asís. Y la verdad es que es como, siempre debes de dejarte sorprender por Dios, y Dios te sorprende de unas maneras muy bonitas, porque me di cuenta que eso era lo que me faltaba, o sea, pues la carrera duré 4 años y medio, entonces quizás fueron 4 años y medio en los que no hacían o no tenía como esa parte de leer la Biblia, esa parte a lo mejor de ir a misa. Entonces fue así como llegué y lo dije, caray, o sea, es esto, o sea, es esto que ya hacía antes, o sea, es haber dejado a lo mejor la oración, haber dejado de tener como esas pláticas con Dios, ese seguir aprendiendo con Dios, y llegar al grupo. Y la verdad, como que la primera vez, para los que vayan por primera vez, es raro, porque todos ves adultos bailando y dije, ay, caray, ¿qué les pasa? Y luego era así de, no, yo le decía a mi hermano y yo decíamos, no, hay que llegar a las 6:30, y mi hermana y mi cuñada, no, a ellas sí les gustaba llegar temprano. ¿Por qué? Porque a mí y a mi hermano no nos gustaba eso de bailar, o sea, eso de estar haciendo alabanzas y aplaudir. Entonces llegábamos y nos quedábamos así como, entonces mejor dijimos, no, mejor vamos a llegar más tarde. Pero mi hermana y mi cuñada, ellas nos decían, no, hay que llegar temprano, porque a ellas sí les gustaban las alabanzas, o sea, a ellas les llenaba mucho. Y lo bonito fue que cuando yo llegué al grupo, yo tenía mucha sed de aprender, o sea, como que yo decía, bueno, a ver qué me van a enseñar, o sea, esa parte de mí que dice, bueno, a ver, entonces realmente es bonito, porque te das cuenta que no se trata de aprender cosas, o sea, no se trata a lo mejor de adquirir conocimiento, sino era esa parte de volver a tener esa relación con Dios. Entonces creo que no lo entendí obviamente cuando recién entré, o sea, fue así, ha sido un proceso, o fue un proceso, y realmente cuando recién entré, lo que es muy bonito es encontrar gente que está dispuesta a ser tu amigo, pero a ser tu amigo de verdad. La verdad es que el ambiente que se vive en la comunidad de grupos de oración es un ambiente muy bonito, porque toda la gente pues te trata con amabilidad, es así como, llegaron los nuevos, y es así como son las personas más importantes realmente en el grupo, y empiezas a sentir y te empiezas a dar cuenta que vas haciendo amigos, entonces era como, ya los sábados ya teníamos así como, no, es el grupo, y luego vamos y convivimos con los del grupo, entonces ya empiezas a tener esa convivencia, y eso te va ayudando a quedarte, pero realmente lo importante es empezar a sentir
que eso que yo hacía antes, esa oración que había dejado de hacer, me empiezan otra vez a presentar a Dios, empiezan otra vez a volver a enseñarme y decir, ah, caray, yo todo esto ya lo hacía o ya lo vivía, y es como otra vez tener ese reencuentro. Entonces realmente para mí San Francisco fue tener un reencuentro con Dios. Y ya cuando viví mi retiro, fue algo muy bonito. ¿Por qué? Porque en mi retiro fue cuando yo sentí por primera vez la presencia del Espíritu Santo bonito, y fue así como que dije, es esto que se mueve dentro de ti, es esta parte o esta persona de Dios que se mueve dentro de ti. Fue algo muy especial para mí, y así que dije, aquí me voy a quedar, porque aquí es donde voy a conseguir eso que yo veía en mi cuñada, y realmente pues es ese brillo y esa felicidad de tener a Dios en tu vida. Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿qué tienen? Tienen a Dios. Eso es lo que tienen las personas, por eso las vemos tan felices, o por eso dices, parece que nunca tiene problemas, y pues no es que nunca los tenga, simplemente es que pues viene con el que no hay problema grande para él. Entonces es algo muy bonito que se ve mucho en las personas que van al grupo. Y ya la verdad es que disfruté mucho mi primer año en el grupo. Disfruté mucho mis retiros. El primer año en el grupo eres oveja, entonces vas como aprendiendo, te van enseñando para que llegues a tu retiro. Y después fue algo muy curioso, porque aunque a mí me había gustado estar en el coro en sexto de primaria, realmente lo dejé después de sexto de primaria. Era como, llegábamos mi hermano y yo, y la verdad las alabanzas no eran lo mío. Era así como, no, ¿cómo voy a ver yo a esta edad bailando? Y eso que no estaba tan grande, o sea, tenía 22 años y aún así decía, no, esto no es para mí. Y ya después me dijo, no, pues te toca estar en el ministerio de alabanza, y fue así como, ay, no, era el ministerio que yo no quería. O sea, yo dije, pues me hubiera tocado cualquier otro, o sea, en el que pudiera aprender, en el que me enseñara la Biblia o lo que sea. Y la verdad es que sí fue difícil para mí, porque decía, no, es que a mí eso de cantar, no, eso no se me da, eso de estar bailando y así. Entonces hablé incluso con las coordinadoras del grupo y les dije que pues a mí me gustaría estar en otro ministerio y todo, y ellas me dijeron que el primer ministerio se elige en oración, entonces que por algo estaba ahí. Entonces les dije, no, pues es que entonces voy a venir al otro ciclo, ya cuando haya cambio me dijeron, no, es que si no pasas ese primero no puedes cambiarte. Entonces pues ya fue así como que dije, bueno, vamos a hacerlo ya para poder seguir y poder crecer un poquito más. Y ahora sí estar en un ministerio que me guste, ¿verdad? Dije, que al cabo pues un ciclo, me aguanto y luego ya. Sí. Y la verdad es que pasó algo muy curioso, porque pues aprender cosas no es complicado para mí, y sobre todo si son cosas que me interesan. Entonces realmente en el ministerio aprendí mucho. Pero ya cuando llegó el momento de pasar o no, realmente mi cordia habló conmigo y me dijo, te falta, y si tú sabes qué es lo que te falta. Entonces fue así como, entonces dije, voy otra vez, y luego ya dije, no, ya, ahora sí, ya mejor voy a buscar otro grupo donde sí pueda estar en un ministerio que me guste. Pero realmente mi cordi dijo, no, dice, tienes que buscar eso que te hace falta, dice, tú sabes qué es. Entonces al siguiente ciclo otra vez estaba en alabanza, y por cuestiones de la vida, no sé, me volvió a tocar ya después la misma cordi, y fue así como, uy, otra vez, y luego dije, bueno, es lo mismo, o sea, nos va a enseñar lo mismo, yo ya me sé eso y así. Pero realmente lo que me faltaba era hacer esa parte de entender que la alabanza no era cantar, o sea, que la alabanza no era esa parte de ir a bailar, esa parte de ir a cantar, sino era esa parte de hacer oración de agradecimiento con Dios. Entonces eso lo entendí ya en la segunda vez, o sea, me tardé un año en entenderlo, pero realmente cuando lo entendí, fue como cuando haces un poquito de clic como que con cosas del pasado que te habían despertado, porque cuando ya estaba en mi examen de Ministerio de Alabanza nos pidieron compartir un canto. Entonces yo me acuerdo que yo decía, bueno, ¿qué canto? Y luego yo decía una alabanza, porque esas están muy fáciles de cantar y todo el mundo se las sabe y bla, bla, bla. Y cuando ya estaba yo meditando qué canto iba a utilizar, me acordé mucho de un canto que cantábamos cuando estábamos en sexto de primaria, y es un canto que me gustaba mucho,
Y ya después me acordé que había escuchado un canto que para mí es muy bonito porque realmente es como algo que te pregunta Dios y tú contestas y es como muchas cosas que pasan con Dios, realmente no sabes ni qué es lo que quieres contestar, es un canto que se llama Para ti. Entonces ese fue el canto con el que hice mi examen de alabanza y ya fue cuando mi cordi habló conmigo, me dijo, ya entendiste lo que había que hacer, o sea, ya entendiste que no es solo cantar, ya entendiste que no es solo bailar, sino la alabanza pues es es esa oración donde tú expresas ese agradecimiento a Dios y es como agradecerle a Dios por ser Dios. Entonces, llegar a ese punto de no por lo que me ha dado, que gracias a Dios he tenido una vida muy bonita, pero sino simplemente aceptar y decir, te doy gracias por ser tú. Entonces, ya como que lo entendí, me dijo, ahora sí ya pasaste la alabanza y yo fui muy feliz porque dije, voy a hacer ahora sí mi ministerio que yo quiero. Yo realmente quería el ministerio de pastores siempre, era así como yo dije, desde que fui a mi retiro, mi primer retiro, yo dije, yo quiero que mi primer ministerio sea pastores. Era así como, para mí es el más importante y es el que me va a gustar más. Y realmente ya cuando terminé el ministerio de alabanza, yo dije, ahora sí ya, me dieron un regalo, fue coordinar en el grupo, fue coordinar peques, que es pequeña, son pequeños discípulos, son los que entran y que no han vivido su retiro. Y la verdad que coordinar peques es algo que a mí me llenó mucho. ¿Por qué? Porque llegan todas esas personas con esa sed que yo llegué un día a decir, bueno, o sea, yo conocí a alguien y vi que tenía algo bonito y llegan al grupo. Y es muy bonito porque los ves vivir ese reencuentro o ese primer encuentro, porque hay gente que es su primer encuentro con Dios, y te llenan otra vez. Entonces era como cada sábado llegaba alguien con mucha emoción, llegaba alguien a platicar cómo era esa relación que tenían con Dios o cómo no tenían relación con Dios y le estaban buscando. Y la verdad que fue una de las coordinaciones que más disfruté. Aprendes mucho de esas personas. ¿Por qué? Porque te vuelven a despertar esa curiosidad y como les decía, te vuelven a recordar tener ese corazón de niño y decir, me quiero dejar sorprender por Dios. Entonces, era algo muy bonito y ya llegaba temprano, ya me gustaban las alabanzas. Y ya después de coordinar peques, me tocó coordinar comunidad. Ya después hice ministerio de oración. ¿Por qué? Porque aunque yo quería pastores, me di cuenta que realmente para ayudar a las personas, pues realmente tienes que tener esa comunicación con Dios. Entonces yo dije, quiero crecer en esa comunión con Dios, entonces por eso decidí hacer ministerio de oración. Y después del ministerio de oración fue algo muy bonito porque me dieron un regalo muy bonito en el grupo. El regalo que me dieron fue una invitación a si quería ser cordi general del grupo de San Francisco de Asís. Entonces yo dije, caray, yo ni siquiera he pasado todos los ministerios, sentí que tenía muy poquito tiempo y había muchas cosas pues que realmente no conocía o no sabía cómo hacer. Y entonces nos dieron así como la invitación y nos invitaron a una misa y después de la misa expusieron el Santísimo y así. Y ya nos dijeron que si queríamos y pues yo dije, no, yo sí quiero. ¿Por qué? Porque yo amo al grupo, entonces dije, pues el servicio es esa forma de regresarle ese amor a San Francisco. Y la coordinación general fue algo que me gustó mucho, es algo donde aprendes muchas cosas, donde dices, bueno, tengo que estudiar muchas cosas, aprender cómo es la estructura, cuáles son los objetivos, la visión de nuestro grupo, nuestra misión y todo eso. Y es algo de crecimiento muy bello, pero también durante ese tiempo yo me acuerdo que decía, bueno, pues que ahora voy los sábados y no es como que alguien, no es como que esté recibiendo crecimiento, sino como estoy cuidando como que las cosas técnicas, quién vino, quién no vino, darle la plática de introducción a los nuevos, ver dónde van los nuevos. Entonces ahí yo siento que Dios siempre pone los medios para que tú sigas teniendo ese crecimiento. Si tú tienes sed, Dios siempre te va a saciar esa sed. Entonces conocí a una compañera, yo saliendo de la carrera ya trabajaba como docente, entonces una compañera mía que también era docente, la conocí y con ella empecé a hacer meditaciones del Evangelio diario.
Entonces escuchábamos las dos el Evangelio y luego ya cada quien compartíamos qué nos decía a nosotros el Evangelio. Pero era muy bonito porque era hacerlo, no decir, el Evangelio dice esto, sino esa parte de en mi vida, cómo he visto que se refleja ese Evangelio. Entonces te das cuenta que realmente así como lo dicen, la palabra de Dios es viva, así como lo dicen, es viva y es eficaz. Entonces duré 1 año y medio haciendo las reflexiones del Evangelio diario y realmente nos faltó poquito porque se supone que en 2 años ya le darías como que la vuelta a la estructura completa. Y realmente de esa forma fue en la que yo aprendí a los evangelios. No es que me sepa las citas tal cual, sino aprendes como a vivirlo. Y yo siempre les digo a las personas, cuando vives algo te acuerdas. Entonces fue muy bonito, fue un crecimiento muy bonito que estuve llevando cuando era Cordi General. Y fue así como aprendí yo a volver a usar mi Biblia, a decir, bueno, aquí vamos a leerla y todo. Entonces es algo que a los que me conocen yo siempre les recomiendo. Si no lees la Biblia, empieza por el Evangelio diario. Y yo te aseguro que te vas a enamorar de esa parte. Y aparte los Evangelios pues es la vida de Jesús. Entonces conoces a ese ser que te ama más que nadie. Entonces es algo muy bonito, es algo que te llena mucho. Y es un crecimiento que disfruté mucho. La verdad, era muy bonito porque yo me acuerdo que el Evangelio nos lo mandaban a las 6:30 de la mañana y en ese entonces amanecía, o sea, a la hora que amanecía. Y era muy bonito porque yo me iba a la escuela temprano, esperaba el amanecer, leía el Evangelio y luego ya empezaba mi día, pues en esa oración, pero en esa oración de la palabra de Dios. Entonces ya... Yo siempre digo, ya sentías como que tu día era bueno, o sea, pasar, ya lo habías encomendado a Dios, ya habías disfrutado de esa parte y era muy bonito, es muy bonito porque la verdad es que a través de los evangelios pues nos fuimos conociendo mi compañera y yo. ¿Por qué? Porque pues compartíamos cosas de nuestra vida, o sea, en donde se ejemplificaba y luego yo de repente decía, yo no había visto, o sea, esa parte, o de repente dices, es una cita que ya habíamos escuchado porque le dimos, pues de repente decíamos, es la misma cita, pero el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo, y te das cuenta que cada día, aunque escucháramos la misma cita, cada día te daba una reflexión diferente, porque así es, o sea, cada día tienes ese crecimiento con Dios, entonces cada día vas avanzando, por así decirlo, y es un crecimiento que llevé que fue muy bonito para mí. Y que fue ese crecimiento el que me ayudó a realmente decir, puedes encontrar esas respuestas que buscas de Dios en la palabra de Dios. Muchas veces decimos, es que yo siento que Dios no me habla, y lees la palabra o haces silencio para escuchar a Dios. Entonces fue algo que aprendí, fue algo muy bello, y la coordinación general fue un regalo muy bonito porque gracias a Dios mi compañero de coordinación es una persona que sabe mucho, es una persona que es muy cercana a Dios. Entonces él me ayudó a ser también cercana a Dios, a saber que también en el orden, en la recurrencia también es bello. Y realmente con la coordinación general vino algo muy bonito. Antes de la coordinación general, ya cuando nos dijeron que íbamos a hacer cordis generales, el padre nos pidió, como el padre acaba de entrar a la iglesia, nos pidió que el cordi que ya estaba se quedara un ciclo más. Entonces a nosotros nos dijeron, a mi compañero le dijeron, bueno, te vamos a pedir que tú coordines oración, y a mí me pidieron que coordinara alabanza, ese ciclo. Y la coordinación de alabanza, para los que han sido cordis de alabanza, es una de las coordinaciones más bonitas, pero es de las coordinaciones que conllevan más tiempo. ¿Por qué conllevan más tiempo? Porque pues estás encargado de la alabanza, estás encargado de esa oración de agradecimiento al inicio del grupo, de esa dinámica en donde la gente realmente va a despertar esa oración con Dios. Es como ese momento en el que la gente dice, aquí es donde voy a llegar y ya voy a sentir esa. Entonces es una responsabilidad muy grande, pero es un servicio muy bonito. Y ahí fue muy lindo porque mi compañero, él tocaba la guitarra, entonces así como que dije, bueno, él se encarga de la parte musical y ya entre los dos nos encargamos ya de la parte de dar los temas, de compartir, para que nuestras ovejas pues llegaran a esa parte de sentir ese agradecimiento.
Y ahí pasaron ahí unas cosas en nuestro grupo y nos tocaba servir un día y pues no había ninguna guitarra. Aquí yo cuando estaba en secundaria, yo creo que fue el sueño de muchos, mis amigas y yo dijimos, no, vamos a ser rockstars y todo, o sea, así era como... Entonces yo dije, no, yo voy a comprar mi guitarra, yo voy a aprender a tocar la guitarra. La verdad, fue algo que no se me dio, o sea, mucha gente decimos, no, creo que eso de coordinar las dos manos, eso no es para mí. O sea, hacer una cosa, sí, todavía cantar, hacer una cosa con la mano izquierda que sea totalmente diferente con la mano derecha, como que era algo que no se me dio. La verdad, estuve un año en clases de guitarra y aprendí el tundata y yo creo que el círculo de sol, que es el más sencillo, sin cejillas, sin nada. Entonces fue así como, agarré mi guitarra y dije, esto se me hace que no es para mí, la guardé. Y entonces en la alabanza pues dije, pues ahí está mi compañero, él toca la guitarra, toca muy bonito, también canta muy bonito. Entonces dije, él viene el paquete completo. Nos tocaba hacer un servicio, nos tocaba servir en hora santa. Y cuando yo estaba en el ministerio de alabanza, mi cordi como que sí nos decía, hay que aprender a tocar un instrumento. Y yo así como, yo voy a aprender la guitarra. Entonces desempolvé la guitarra y todo, pero no, la verdad era algo que no se me daba, o que no podía, como que no hacía el clic de poder hacer los acordes y hacer el ritmo, o hacia una cosa o hacia la otra. O sea, las dos manos juntas no era algo con lo que batallaba mucho. Entonces nos tocaba un servicio y mi compañero no podía ir y las otras guitarras tampoco podían ir. Entonces era así como que, híjole, tampoco va a poder. Sí, sí, así como que no, yo ya me acordé que tenía algo que hacer yo también. Y ahí es una de las cosas más bonitas que me ha regalado Dios, porque nos tocaba servir y uno de los primeros cantos pues era el de Entraré, y el de Entraré es en círculo de sol. Entonces pues realmente yo decía, bueno, muchos dijeron, no, pues lo hacemos a capela, pero realmente cantar a capela dentro de la iglesia es difícil, porque pues es un espacio muy grande, que no siempre tiene la mejor acústica. Entonces dije, es que se va a escuchar muy apagado. Y ahí fue algo muy bonito, porque es una de las cosas que más amo hoy. Y es una de las cosas, es un momento muy especial que yo tuve con Dios. La verdad, estaba el jueves en la mañana y yo dije, bueno, no está tan complicado, y dije, vamos a practicar. Y la verdad es que era algo que decía, no voy a poder. Entonces, recordando un poquito, pues realmente dije, bueno, yo pongo lo que es mi parte, pero me faltaba esa parte con Dios. Entonces, en ese momento decidí hacer oración. Y yo siempre que me dicen, ¿cómo hago oraciones? Tú pide realmente lo que quieres y cómo lo quieres. Entonces, yo me acuerdo que entonces tomé mi guitarra y así tal cual, o sea, dije, por favor, Espíritu Santo, dame el don de tocar y te prometo que solo lo haré para alabarte. Y ya, ahora sí que ya podía coordinar un poco mi mano derecha con mi mano izquierda y ya pude hacer el ritmo. Y fue la primera vez que fui a hacer servicio de alabanza yo sola con mi guitarra. Y es algo muy bello, porque es como te lo dicen muchas veces, pero es incluso como dice el canto, es ahora con él. O sea, yo duré todo un año cuando estaba en secundaria intentando tocar la guitarra, y era como mi guitarra pues estaba en secundaria, la había tenido hace 10 años y durante 10 años no había podido hacerlo. Y es como ese decir, bueno, si lo entrego, si pido realmente el don, y el Espíritu Santo pues es quien lo hace. Entonces ahora sí que yo siempre digo, es un don prestado. Y si se fijan, yo les comentaba, yo no sé tocar música. Realmente, si a mí me dicen, esta canción está muy fácil, está sencilla, es como, yo siempre es como, no, yo prometí y yo guardo mi guitarra para lo que el Espíritu me prestó el don. Y la verdad es algo que disfruto mucho, que me llena mucho, pero los que me conocen es como, siempre me preguntan, ¿y cómo es? Y lo es, voy a escucharlo, y ya cuando lo escuche, ahora sí ya voy a poder hacerlo, porque realmente, sé algo de teoría musical, pero realmente no es como que sepa como la estructura como tal. Pero
es esa primera vez en la que yo sentí ese pedirle a Dios algo y realmente saber que si tú lo necesitas y lo ofreces para tu servicio, Dios va a responder. Entonces, es algo muy bonito que a veces llegan las personas y me dicen frustradas, es que no puedo, y digo, ya lo ofreciste a Dios, ya se lo pediste a Dios, entonces yo se los digo porque es esa parte de mi testimonio, realmente yo siempre les digo, pídelo, y pídelo tal cual, o sea, yo quiero, y les digo así tal cual, o sea, yo quiero tocar y quiero tocar para ti, y después de ese momento fue como me solté a tocar realmente la guitarra en el grupo, a hacer las alabanzas, a hacer los cantos. Es algo que me llena mucho, es de lo que más disfruto de mi servicio, disfruto mucho tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque para mí, y creo que para todos, en cuanto puedo conectar mi mano derecha con mi mano izquierda, sé que es porque es Jesús quien lo está haciendo, es Dios quien lo está haciendo. Entonces es esa parte de decir, sé que yo no puedo, sé que mi parte humana no puede, pero es porque tú estás aquí, y porque tú estás aquí podemos hacer este servicio de alabanza. Entonces cuando me toca servir de alabanza, cuando me piden en el coro que lo haga, pues es claro que siempre digo que sí, porque es sentir otra vez esa presencia del Espíritu Santo, sentir ese agradecimiento y ese gozo de decir, esto es gracias a ti, Dios, y es para ti. Entonces, ahora disfruto mucho las alabanzas, me gusta llegar temprano al grupo, y es esa parte en la que para mí mi testimonio de que Dios está aquí, tan cierto que puedo tomar mi guitarra y puedo cantar y puedo tocar. Entonces es algo que disfruto mucho, que me llena mucho, que es la parte en la que más siento el amor de Dios, en la alabanza, en los cantos de meditación. Y es en ese momento en el que llegas y realmente esa oración que estás haciendo, te vas y te transportas a estar tú y Dios. Entonces, de repente estoy y es como solo estamos Dios y yo, y obviamente la asamblea lo está disfrutando, pero es ese momento en el que estoy en una comunión plena con Dios cuando estoy con mi guitarra. Entonces es algo que disfruto mucho, y aparte que digo, bueno, es un regalo de Dios que espero seguir cuidando el don. Por eso a veces mucha gente me dice, bueno, pues si sabes tocar alabanzas, si sabes tocar cantos, ¿por qué no intentas esta canción? Y yo digo, no, porque mi guitarra es para servicio de Dios. Entonces, digo, ya después en otros lugares, o sea, puedo jugar, puedo cantar, pero eso sí de tocar es algo que siempre he respetado mucho, es una promesa que hice con Dios. A veces ha sido complicada porque a veces uno dice, me gusta mucho esa canción, sí. o cuando cumplen años personas especiales, pues puedes decir lo de las mañanitas. Lo de las mañanitas, gracias a Dios, es parte de nuestro servicio, entonces sí aprendimos a tocar las mañanitas, pero la verdad es que respetar esas promesas o esas cosas que haces con Dios es algo muy lindo y es algo muy gratificante, porque realmente no necesitas nada más. O sea, yo al menos en la alabanza es como podría aprender a tocar muchas canciones, muchas cosas del mundo, pero es como a mí lo que me llena y realmente es que sea una alabanza. O sea, yo sé que a lo mejor mucha gente disfruta mucho la música, pero realmente yo sé que no se compara, o no sería comparable con lo que realmente es hacer alabanza. Y es una de las partes más bonitas de mi servicio. Por eso cuando me dijeron y me invitaron al coro, realmente cuando me invitaron al coro, mi coordinadora no sabía que tocaba la guitarra, sino que como yo iba a misa de 7, me decía, oye, pues vienes siempre a misa, llegas temprano, ¿no te gustaría pertenecer al coro? Y ya después que supo que tocaba la guitarra, ya me invitó a tocar la guitarra en el coro. Entonces realmente es esa parte en la que Dios te llama, y hay gente que se acerca conmigo y me dice, oye Cintia, ¿me puedes ayudar a tocar la guitarra? Y es como, sí, nada más que es, ¿qué canto quieres? Nunca canción, o sea, siempre es como el canto, y es algo muy bonito porque gracias a Dios y gracias a eso te das la oportunidad de ver cómo las personas hacen esa parte de conectarse y tener ese encuentro con Dios, pero esa oración personal. Entonces, cuando estás
con alguien enseñándole a tocar la guitarra, enseñándole a tocar alabanzas, es muy bonito porque ves ese cambio, o sea, lo ves en su mirada, ves cómo lo está disfrutando, ves cómo está en presencia de Dios y es como, ahí eso es a mí lo que me ayuda, lo que me llena mucho y es muy gratificante para mí, porque al final de cuentas yo sé que no soy yo, sino es Dios quien está actuando a través de ellos, pero es algo muy bonito ver a la gente disfrutar realmente y digo, todos somos diferentes, pero yo lo he visto en todas las personas que tocan realmente cantos y alabanzas, lo disfrutan de esa manera, entonces es como digo, a lo mejor ellos también sienten esa parte de que están cara a cara con Dios y es como de repente lo de alrededor ya se va como que a segundo plano y no es que no lo estés disfrutando con tu comunidad, sino que ya estás tú teniendo ese encuentro con Dios y es algo muy bonito y ese es de las cosas que más me gusta de la alabanza. También me gusta mucho, nos tocó ir a servir a un retiro y eran adultos, gente grande. Y también es muy bonito porque haces las alabanzas y los ves que bailan así como los niños y hacen la mímica. Entonces te das cuenta que realmente es el Espíritu derramándose en ellos, es el Espíritu quien los hace llenarse de gozo y que te hace moverte y que te hace bailar. Y eso es algo muy bonito y ha sido muy gratificante y yo la verdad le doy gracias a Dios por haberme prestado el don, por haberme permitido pues alabarlo no solo con mi voz, sino decir, bueno, voy a tocar un instrumento y la verdad es que en cualquier aspecto de su vida yo les recomiendo, si están batallando, pónganlo en manos de Dios y para que vean y así como dice su palabra, la prueba y verás qué bueno es el Señor. Entonces es algo que dije, intenté durante años, durante 10 años estuve intentándolo y era como, si alguien me hubiera dicho que lo que faltaba era solo pedirlo, dije, lo hubiera pedido desde antes, pero les digo, es ese momento en el que tú decides entregar las cosas a Dios, en las que Él lo toma, así como dice su cita bíblica, Él va a tomar los panes y los peces y Él lo va a multiplicar. Entonces pon tus dones o tu esfuerzo en manos de Dios para que veas qué maravillas puede hacer Dios con ellos. Y pues también es bonito porque pues al final de cuentas nosotros somos ese instrumento de Dios, entonces debemos de ser ese instrumento que está dispuesto. Y claro, hay que prepararse, no es como que diga, ya no tengo que estudiar, no, ya me puse y ya te pones a estudiar los acordes un poquito más, obviamente hay que practicar y poner esa parte humana, pero recordar que yo pongo mi parte humana y Dios la transforma y la hace más grande. Y les digo, es una de las cosas que más disfruté en el grupo. Realmente mi vida ya personal, a lo mejor fuera del ambiente del grupo, también ha cambiado mucho desde que conocí a Dios o desde que llegué al grupo. Les digo, normalmente de niña mi vida sí estuvo Dios, estuvo muy presente Dios, yo lo hacía presente. Durante la universidad fue difícil la cuestión de que parecía que lo tenía todo. ¿Por qué? Porque realmente entré a la universidad y yo dije, esto es lo mío. Ahora sí ya no tenía materias de historia, de cosas que no me gustaran, entonces fue algo que disfruté mucho, aprendí cosas y decía, me iba muy bien en la escuela, realmente académicamente hablando, cosa que no había pasado porque creo que en mi vida me había sacado más de 8 de promedio, yo creo que desde primaria, entonces así, secundaria y prepa así 7 de promedio, apenas así. Lo que sí era muy buena en mate, entonces fue por eso que decidí estudiar ingeniería matemática. Entonces yo dije, no, pues aquí puras materias que sí me sé y realmente fue sencilla la vida académica en la universidad, pero el vivir un poco alejado de Dios, te das cuenta que es complicado porque te vas envolviendo con las cosas del mundo. Entonces, durante mis años de universidad, pues pasaban así como situaciones de que empiezas a hacer amigos y luego tus amigos pues no son personas no malas, sino que van a ambientes que no están cercanos de Dios. Me acuerdo que empezamos a
a decir, ah, no, no hay que ir a la clase, y no íbamos casi a la escuela, o sea, en primer semestre, segundo semestre. Y es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque a mí me iba bien académicamente, entonces yo no batallaba, pero fue complicado porque ya cuando yo me juntaba con 5 personas y cuando ya nos íbamos a graduar, de esas 5 personas solo 2 personas nos graduamos. Entonces fue difícil porque te das cuenta que cuando te envuelves en las cosas del mundo, las cosas dentro de tu vida también se van modificando y no van saliendo como realmente lo esperas. ¿Por qué? Porque era muy divertido irnos de la escuela, irnos de pinta, irnos a casas, a hacer otras cosas, pero luego ya cuando teníamos que volver, a la única persona que le iba bien en los exámenes era a mí, entonces era como, te das cuenta que ese ambiente yo pude haber ayudado a mis compañeros a que realmente pudieran aprovechar su carrera, y era algo muy triste ver cómo avanzaban los semestres y cómo nuestros amigos pues realmente ya no podían seguir estudiando, pero porque ya no les daba el académico para poder seguir estudiando. Entonces es algo que entendí después, es algo que me hizo ver un profesor. Yo tenía un profesor en la universidad y a él lo conocí cuando yo estaba en quinto semestre. Cuando yo estaba en quinto semestre, él nos empezó a dar una clase, y él empezó a platicar mucho conmigo porque empecé a hacer servicio social con él en la coordinación, era el coordinador de nuestra carrera. Y hasta ese momento, él me hizo ver, o él me hizo entender, que todo lo que hacíamos como amigos era divertido, pero que todo eso que habíamos hecho, pues realmente era una de las consecuencias, pues era que muchos de nuestros amigos realmente no se graduaran con nosotros. ¿Por qué? Porque realmente hacíamos cosas divertidas, o sea, decíamos, bueno, hoy vamos a ir, y nos íbamos a casa de uno de ellos, desayunábamos, después comíamos, también hacíamos cosas que, probábamos bebidas, a uno de ellos le gustaba mucho preparar bebidas, entonces íbamos a nuestra primera hora de clase y luego ya volvíamos a nuestra última hora de clase como para decir, bueno, fui a la escuela, o sea, fui a la primera y aquí estoy a la hora que me dejan y a la hora que me recogen. Y la verdad es que la convivencia fue muy bonita, realmente siguen siendo mis amigos y nos volvimos muy amigos, pero te das cuenta que ya cuando estábamos en sexto semestre, que los demás no podían continuar, era si a lo mejor hubiéramos dedicado el tiempo a las cosas que realmente tendríamos que dedicarlo, hubiera sido diferente. A lo mejor todos nos hubiéramos graduado. Y la verdad es que ya cuando llegué en quinto, mi profe es una persona muy inteligente en todos los aspectos, tanto académicamente como emocionalmente. Y él me hizo ver eso. Y es difícil verlo. Es difícil verlo porque te das cuenta de que pudiste haber ayudado a alguien que quieres mucho y no lo hiciste. Entonces es como sí, pasárnosla bien también estaba padre, estaba agradable, pero realmente nuestro objetivo, nuestra tarea pues era terminar la carrera. Muchos de mis compañeros, de mis amigos realmente no la terminaron, y ya cuando salí de la carrera yo ya tenía, cuando estaba en noveno semestre ya me habían ofrecido quedarme ahí haciendo el trabajo. Entonces realmente cuando yo llegué al grupo, que fue en esa época, yo sentía que ya lo tenía como que todo, ¿no? Así como, ya terminé de estudiar, ya estoy preparando mi título. Y realmente en tu vida te das cuenta, y me gusta mucho poder ver como la diferencia. O sea, de toda la parte de universidad en la que no estuvo Dios en mi vida, pues tiene esa parte también de tintas tristes de decir, bueno, fue en momentos que a lo mejor fueron divertidos, pero realmente no ayudé a las personas, o realmente ni siquiera yo me acerqué a Dios, y fue como que cuando ya sales y ya salí, ya conocí un poquito a Dios, y también estar del otro lado, ser docente, te das cuenta y dices, pude haber hecho mucho más, pude haber aprovechado mucho más toda mi carrera, pude haber aprendido más en lugar de estar pues perdiendo el tiempo un poquito. Y realmente fue algo que me impactó un poco, y ya después cuando me tocó la oportunidad de ser docente también fue un regalo muy bonito. ¿Por qué? Porque cuando me tocó ser docente, pues
me di cuenta que también era importante preocuparte un poquito por los alumnos, o sea, preocuparte no un poquito, sino un mucho, de decir, ok, vamos a acercarnos con fulanito para ver por qué no está asistiendo a clase, porque al final de cuentas, pues dije, pues nosotros realmente no asistíamos y eso fue lo que provocó que muchos de mis amigos no se graduaran. Entonces fue como estar del otro lado, ver esa parte de preocuparte por alguien más y fue algo que empecé a aprender. Y la verdad es que cuando yo empecé a incluir a Dios en todo mi ámbito de mi vida, porque antes era así como mi parte de mi vida con Dios, mi parte de mi vida sin Dios, ya cuando lo empecé a incluir, te das cuenta que te empiezas a ser más humano con las personas que están a tu alrededor. Entonces me di cuenta que te empiezas a preocupar más por tus alumnos y al preocuparme yo más por mis alumnos, era como te empiezas a preocupar más por hacer un buen trabajo. Entonces te empiezas a preocupar más por hacer un buen trabajo, entonces era como yo en las tardes decía, aunque ya eran cosas que me sabía o eran cosas que yo dominaba, era vamos a preparar bien la clase para que nuestros alumnos puedan aprender y te vas dando cuenta que cuando vas incluyendo a Dios en tu vida, todas las partes de tu vida empiezan a mejorar. Y yo decía, bueno, ahí fue cuando dije, eso es lo que tenía mi cuñada y es que disfrutaba toda su vida. Entonces salir incluyendo yo a Dios también en mi parte laboral, que les digo es complicado porque en mi ámbito normalmente no es común las personas que crean en Dios. ¿Por qué? Porque pues somos ingenieros físicos, ingenieros matemáticos, que en teoría lo que queremos es darle la razón y la lógica a todo lo que ha pasado. Entonces era complicado hablar de Dios, pero luego cuando ya lo fui incluyendo fue muy bonito y es un cambio muy bonito porque te das cuenta que realmente empiezas a crecer más y empiezas a crecer, yo siempre les digo, en cualquier ámbito, en tu familia, en tu trabajo, en tu relación con Dios. Entonces ahí fue cuando empecé a disfrutar más, cuando empecé a disfrutar mi trabajo, cuando empecé a disfrutar la vida con mi familia, cuando empecé a disfrutar ahora sí las cosas del grupo. ¿Por qué? Porque antes era como lo hacía, porque la gente decía, bueno, voy al trabajo porque hay que ir al trabajo, voy a la escuela porque hay que ir a la escuela. Y ahora me doy cuenta que cuando Dios está incluido, es como lo disfruto porque entonces te empiezas a dar cuenta de que disfrutas estar con tu entorno, te preocupas por las demás personas, les das esa importancia y dices, yo tengo que hacer bien mi trabajo y no solo por hacer bien mi trabajo porque me paguen, sino porque realmente es algo que disfruto, algo que cuido, algo que digo, me da esa dignidad de tener algo que hacer y entonces toda tu vida empieza a cambiar desde adentro. O sea, muchas veces como que creemos que va a haber un cambio drástico en la parte de afuera y no, realmente eres tú quien empieza a cambiar, eres tú quien empieza, como les decía, a disfrutar más. Incluso mucha gente que me conoce lo sabe, yo casi ni dejo sonar la alarma porque es como disfruto el día, entonces quiero ya que empiece mi día. Entonces me acuerdo que cuando entraba a la escuela y que entraba temprano, muchos me decían, ¿y no batallas? No batallo, o sea, ya estoy despierta porque quiero que pase esto, porque quiero llegar, ver el amanecer y aprender y continuar con mi trabajo y llegar a mi casa. Entonces te das cuenta que empiezas a disfrutar más todo, empiezas a disfrutar esa parte. Y hay un momento triste en mi vida que me acuerdo mucho porque después lo viví con Dios, entonces es algo que se vive muy distinto. Yo, como les comentaba, nos íbamos a Durango en vacaciones y nos quedábamos en casa de mis abuelitos, los papás de mi mamá. Y todos mis primos nos cuidaron mucho, mis abuelitos, entonces nosotros les decíamos papi y mami, era mi mami Fina, mi abuelita y mi papi Lupe. Entonces mis abuelitos pues nos cuidaban mucho durante las vacaciones y pues realmente teníamos ese cariño para ellos o ese amor como si fueran realmente nuestros papás. Entonces, momentos difíciles que he vivido en mi vida, el primero fue ese, la pérdida de mi abuelito. Mi abuelito se enfermó más o menos para el 2005, fue cuando ya se enfermó grave. Él le dio enfisema pulmonar y él usaba oxígeno diario, o sea, a las 24 horas tenía que usar oxígeno. Entonces me acuerdo que él se puso enfermo cuando fuimos los primeros meses del 2005, entonces mi mamá se fue allá a Durango
Y fue como de las partes más difíciles porque lamentablemente pues mi abuelito falleció en mayo y me acuerdo que cuando nosotros fuimos, que nos habló mi mamá, pues yo la verdad tenía 14 años y pues yo iba así como que pues con ganas de ver a mi mamá, o sea, ya teníamos meses que no la veíamos y realmente fue como la primera parte dura y fue difícil para mí porque cuando yo llegué, ver a mi mamá triste fue de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida. ¿Por qué? Porque yo llegué y obviamente yo quería que ella se pusiera feliz de vernos. O sea, pues realmente era una niña y yo decía, voy a ver a mi mamá y mi mamá nos va a extrañar. Sí. Y pues realmente nos extrañaba y todo, pero cuando la vi, pues era así como, ah, caray, ¿qué pasó? O sea, perdió su brillo en su mirada y era pues porque su ser, pues para ella su papá era así como su todo, entonces era así como, y fue en ese momento, o fue mi primer momento, o fue la parte en la que yo dije, ¿por qué? O sea, fue la primera vez que pregunté a Dios realmente por qué, o sea, porque dije, ¿por qué pasó eso? O sea, y no realmente porque había fallecido a mi abuelo, o sea, realmente era, ¿por qué le hiciste eso a mi mamá? O sea, fue así como mi reacción a mi pregunta. Sí. Y realmente, o sea, fue así como, pues realmente me enojé, o sea, y fue como, bueno, ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué te llevaste ese brillo de mi mamá? Porque obviamente pues ya nos devolvimos y pues es triste, mi mamá duró triste mucho tiempo y fue complicado porque fue así como un enojo, o sea, un enojo con Dios y era así como, no, pues ya, o sea, y fue como el primer momento en el que yo dije, ya no voy a hacer oración, ya no voy a hablar, ya no voy a escribir, y después, como les digo, ya después, eso fue en prepa y ya después entré a la universidad y ya cuando volví al grupo, ya fue así como, ah, caray, o sea, volví otra vez a hablar con Dios. Y ya cuando volví al grupo, años después, falleció mi mami Fina. Y fue muy diferente. También obviamente digo, bueno, a lo mejor soy más madura, ya tenía más edad, ya tenía 27 años, pero fue distinto porque esa parte fue en septiembre y teníamos nosotros un servicio, me acuerdo. Teníamos un servicio de alabanza, era una lunada. Entonces, normalmente cuando nosotros nos vamos de retiro a nuestro grupo, no llevamos celulares o apagamos los celulares. Y yo era acorde general y mi compañero me dijo, pues, él sabía que mi abuelita estaba muy enferma y me dijo, si quieres deja prendido tu celular por si pasa algo y que no sé qué. Entonces le dije, no me voy a preocupar. Y fue algo muy bonito porque yo sabía que mi abuelita estaba muy enferma y yo le dije a Dios, voy a ofrecer este servicio de alabanza y yo quiero que mi abuelita pues no fallezca durante el servicio para que mi mamá pues pueda yo contestarle la llamada a mi mamá. Y fue muy bonito porque terminamos nuestro servicio, llegamos a mi casa y todo y mi mamá nos marcó y pues obviamente yo ya sabía que era lo que nos iba a decir y fue muy diferente el perder a un familiar querido cuando no estaba cercano a Dios a perder a un familiar querido cuando sí estaba cercana con Dios, porque con mi mami Fina fue algo que me dio mucha paz. Obviamente me duele ya no verla, me duele que ya no estén mis abuelitos, pero era algo que yo había puesto en manos de Dios. O sea, yo le había dicho a Dios, yo te ofrezco mi servicio y sé que tú me vas a permitir estar para mi mamá, para mi familia. Y fue como mi servicio se terminó el domingo en la tarde, el domingo en la noche falleció mi abuelita. Y me acuerdo que el lunes fui al trabajo y todo y les dije a mis alumnos, oigan, me voy a ausentar esta semana. Incluso uno de ellos me dijo, lo dice con tanta paz, maestra, que dice, parece que no pasó nada malo. Y realmente dije, no es que no haya pasado nada triste, obviamente era muy triste, pero es esa paz que te da Dios. Es esa parte que dices, así es diferente cómo vives las cosas. Y les digo, no es que el dolor fuera diferente, obviamente me dolió mucho con mi abuelo, me duele mucho con mi abuelita, pero es esa parte en la que dices, es algo bueno. Y hay una cosa que también les quiero compartir porque me gusta mucho compartirlo y es una de las partes que más disfruto. A mi abuelita le gustaba mucho
le gustaba mucho cantar, pero ella sí cantaba. Ella era cantante profesional, ella sí iba al radio, cantaba y todo, ella sí tenía bonita voz. Okay. No como los otros que decimos, cantaba bonito, no, ella sí cantaba bonito. Y ella también cantaba en la iglesia, porque ella no tocaba ningún instrumento, pero cantaba. Entonces, todos mis tíos pertenecen de sus hijos, pertenecían a las rondallas y también tocan la guitarra y también cantan, no tan bonito como mi abuelita, pero sí cantan. Entonces ella hacía muy bonito ese servicio de alabanza. Y hay una parte que yo aprendí ahora que estoy en el coro y que me gusta mucho de la misa, porque no le había puesto atención hasta que ya estás ahí. ¿Por qué? Porque es justo cuando va a empezar el santo y el sacerdote dice que nos vamos a unir a los coros celestiales y con los ángeles y vamos a cantar el himno de tu gloria, y empezamos a cantar el santo. Y es ese momento en el que estamos haciendo lo que realmente anhelamos todos como católicos. Nuestro mayor anhelo como católicos es llamarnos santos para poder estar ahí haciendo esa alabanza eterna. Entonces, con mi abuelita fue muy bonito porque entendí que era esa parte. Es esa parte de, sí es triste que ya no esté conmigo, pero ella ya está cumpliendo ese anhelo. Y yo decía, bueno, ella sí canta bonito, entonces seguro debe estar cantando dentro de los santos muy bonito. Y es una parte que empiezas a sentir esa esperanza. Muchas veces digo, es difícil perder un familiar, pero digo, qué difícil es perderlo sin Dios. Qué difícil es perderlo sin Dios porque no tienes esa esperanza de la resurrección, no tienes esa esperanza de que realmente ellos van a resucitar y que realmente vamos a estar un día acompañados de ellos y vamos a estar gozando de la presencia de nuestro Señor. Y tener a Dios es saber que sí lo hay. O sea, es saber que para poder disfrutar nuestro mayor anhelo, tenemos que morir. Entonces, entenderlo es complicado. Y les digo, todavía es un momento en el que quizá no lo entiendo, pero te da más consuelo. Te da ese consuelo, te da esa fortaleza y ese sentir que Dios está contigo y que al final de cuentas Dios te dice, va a pasar. Entonces es tener esa fe y tener esa fe de creer que fue un hasta luego y no fue un adiós, y que cuando nos volvamos a ver vamos a estar haciendo lo que las dos más amamos. Entonces es algo muy bonito, es algo que les puedo decir, es como ese contraste con Dios y sin Dios. Y les digo, últimamente han pasado cosas difíciles en mi vida, como les comentaba, el 2020, que fue el año de pandemia, creo que para todos fue muy complicado, ha sido un año muy complicado, y para mí empezó a ser muy complicado desde que entramos en pandemia, porque cuando ya entramos a pandemia, pues ya empezaron las clases en línea, las clases virtuales. La verdad fue algo que fue muy impactante para mí en mi carrera, en mi forma laboral. ¿Por qué? Porque ya no podía ver a mis alumnos. Entonces te das cuenta que la cosa que más me llenaba era verlos a ellos. O sea, ver cómo una persona decía, nunca había podido hacer esto, y se sorprendía porque por primera vez le salió un ejercicio. Entonces ver cómo esa expresión era algo que me llenaba, y era como, eso es lo que me gustaba de mi trabajo. Y pues ya no lo teníamos en pandemia. Y el problema es que cuando estás en clases virtuales estás hablando tú solo, entonces hablas todo el tiempo. Entonces es complicado porque durante la clase, cuando yo estaba en el aula, pues realmente los alumnos participaban, o de repente les decía, ¿quién quiere pasar a hacer este ejercicio? Y ya él lo pasaba a hacer. Y acá era, pues no, o sea, ¿cómo les digo quién quiere hacer el ejercicio? Porque mis clases eran de ecuaciones, o sea, de ecuaciones que para un ejercicio llenabas 2 pizarrones. Uh-huh. Entonces era muy complicado en la parte de la pandemia. Y fue en la pandemia que también fue complicado porque ya no podíamos ir al grupo. Entonces empezamos a hacer el grupo virtual, y entonces decíamos, bueno, nos vamos a repartir las alabanzas, y te das cuenta que hacer alabanza solo, sin que esté la otra persona a tu lado también cantando fuerte junto contigo, es cansado. Y dices, caray, ¿cómo le voy a hacer si en esta alabanza había segundas o había coritos? Y eso
y eso empezó a ser un poco complicado, y no solo eso, sino que eso fue lo que detonó que yo empecé a decir, ah, caray, me canso mucho. Y fue cuando me di cuenta que me cansaba mucho de hablar, que me cansaba mucho de cantar. Y ya fue en el 2020 que fui con el doctor. Y el doctor me dijo que pues tenía los nódulos. ¿Y cuál es el problema? Pues que las dos cosas que yo más amaba, o las dos cosas que más amo, necesito mi voz. Entonces fue difícil, porque dije, bueno, para dar clases necesito mi voz, para estar en el coro, para hacer alabanza necesito también mi voz. Y durante 3 meses, yo fui en septiembre al doctor, entonces octubre, noviembre y diciembre tenía que dejar de cantar. Y lo de las clases, ahí fue una ventaja de estar en Zoom, porque no tenía que hablar fuerte. Entonces mi doctora me dijo, bueno, si hablas en un tono normal no pasa nada, dice, nada más si trata de, o sea, si tienes clases seguidas, trata de decirles, o sea, descansar media hora. Entonces, en lugar de dar las 2 horas, daba hora y media, descansaba esa media hora y así. Que normalmente lo hacía, porque también los alumnos es tedioso estar sentado 2 horas escuchando lo mismo. Pero ahí fue cuando dije, ah, caray, durante 3 meses no voy a cantar. Entonces, fue algo complicado, porque me di cuenta que si no cantaba no podía tocar la guitarra. Fue algo muy sorprendente para mí, pero los que me conocen es porque les digo, no, tengo que cantarlo para saber qué acorde va y dónde va el acorde, porque era como, cuando lo escuchaba, era como el sonido que escuchaba con mi voz, que lo imitaba con la guitarra. Y hay mucha gente, la gente que sí sabe música lo hace al revés, o sea, con el instrumento es con el que va afinando la voz y con el que hace las cosas, pero yo necesito mi voz para tocar. Entonces fue muy complicado, porque fue, yo creo, un momento muy difícil, porque yo dije, ah, caray, o sea, lo que más disfruto de mi servicio ya no lo puedo hacer. O sea, ahorita no puedo cantar, no puedo cantar, entonces no puedo tocar. Y gracias a Dios, hay personitas muy lindas en el grupo que quiero mucho. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer, pues voy a hacer que alguien más cante. Que alguien más cante, y ese canta, entonces yo ya toco. Sí. Entonces, pero era complicado, porque era como, no canta como yo, o sea, entonces era como yo me escuchaba a mí. Entonces, ya me acerqué con una personita muy bonita, y ella me dijo, no, sí, yo canto y yo te ayudo. Y me decía, yo te ayudo, Nina, entonces ya vas a ver quién es. Y fui, y ya me acuerdo que ella muy paciente cantaba, y batallé mucho, porque yo decía, y le decía, no, es que es poquito más largo y así. Entonces fue volver a aprender. Entonces fue muy difícil para mí, porque decía, yo ya sabía cantar, yo ya sabía tocar, ya tenía como eso dominado, y fue así como volver a aprender y volver a decir, tengo que aprender a escuchar cómo canta la demás gente, para yo hacer lo que la gente hace con la guitarra. ¿Por qué? Porque realmente las personas que cantamos en el grupo, realmente cantamos con ese gozo, pero realmente no tenemos ese oído de decir, voy a escuchar, ¿no? Entonces, más bien lo hacemos como normalmente lo hacemos, lo hemos escuchado, y no tanto que nos pongamos como a escuchar el instrumento. Entonces tuve que aprender a escuchar lo que cantaban las personas para poder hacer el servicio. Entonces fue uno de los momentos en los que me acuerdo que fue muy complicado para mí, y realmente octubre, que fue el primer mes que no podía cantar, sí fue así de, me acuerdo, iba mucho a Hora Santa, y era como, ¿por qué? O sea, le preguntaba mucho a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podía cantar? ¿Por qué no podía hacerlo? ¿Y por qué no podía tocar? O sea, porque yo decía, si pudiera tocar, por lo menos sentiría eso sin tener que usar la voz. Y la verdad es que después de un mes de terapia, mi doctora me dijo, te voy a dejar que cantes un canto diario, y ya fue así como, ay, gracias Dios. Fue, yo creo, de los momentos más bonitos, porque me acuerdo cuál canto es, y es el canto de Recíbeme, y me acuerdo que dije, y ni siquiera, yo dije, fue muy curioso, porque no era un canto que fuera así de los que me gustara, o de los que normalmente tocara, y ni siquiera es un canto fácil de cantar, es un canto muy alto, pero fue el canto que yo elegí, porque dije, bueno,
es como mi servicio ahorita no va a estar al 100 porque obviamente tenía mucho rato sin cantar y obviamente no puedo esforzar tanto ya mi voz como antes, o pasa algo que te quedas afónico y disfónico, es decir, ya no haces las mismas tonalidades que hacías normalmente. Entonces me acuerdo que dije, pues obviamente dije, ya puedo cantar, pero era como ese miedo de, ¿y qué tal si ya no lo hago? Y me acuerdo que fue el primer canto que toqué después de que canté después de mucho tiempo de no poder cantar. Y es un canto muy bonito porque realmente, o sea, es ese canto de yo estoy ofreciendo eso para Dios y es recíbeme y ya sé que lo va a convertir. Entonces pues era esa sed de decirle, a lo mejor mi servicio no está al 100, pero sé que si te entrego lo que está, tú vas a transformarlo para que pueda ser. Y fue otro de los momentos en los que obviamente sentí otra vez la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, como no lo había sentido durante un mes y lo extrañaba mucho. Y fue uno de los momentos también muy bonitos que he tenido así con Dios y en los que el canto salió bonito, bueno, a mi parecer salió bonito. Y después fue difícil porque tuve que aprender a hacer otra cosa, pero yo siempre les digo, es que Dios da las armas que necesitas. Y la cosa que tuve que aprender a hacer es a bajar los cantos de tono y a bajarlos de memoria, porque de repente estoy y como les digo, ya no, el rango que puedes hacer ya cuando tienes la voz cansada es diferente al que podías hacer antes. Entonces antes a lo mejor alcanzaba algunos cantos, ahora ya no. Entonces ya bueno, los bajo de tono, entonces así como ponerme a escribir los tonos abajo. Y fue algo que de repente se dio y es como esa respuesta de Dios de, ok, sé que no tengo la mente tan hábil, pero es esa parte en la que sabes que estás acompañado de Dios y fue bonito. Ha sido bonito otra vez el proceso de poder volver a aprender, de poder volver a hacerlo. Y aparte que aún así, aunque es difícil, porque a veces digo, ya no puedo cantar como antes, pero también es bonito aprender a escuchar, o sea, aprender que pues ahora sí que necesito de alguien más, sé que ya no puedo hacer yo las cosas sola y eso también es bonito. Es también bonito aprender que somos una comunidad y que al final de cuentas en todo Jesús nos enseñaba vayan dos o más. Entonces también es algo que he aprendido, que aún así sigo en ese proceso de aprender. Y les digo, el año de pandemia fue complicado, porque no tenía esa parte y pues también en mi vida pasaron varias situaciones. El COVID pegó fuerte en mi familia, nos enfermamos en diciembre y perdimos varios familiares de COVID. Entonces era como esa parte de qué pasa. Y ahí les voy a platicar algo que a mí también me gustó, y es esa parte de ver a Dios incluso en los momentos difíciles. Mi familia, como les comenté, era de Durango. Uno de mis tíos se enfermó, entonces obviamente pues nosotros estábamos acá en Chihuahua y mi mamá estaba esperando a que él diera negativo de COVID para venir a verlo porque se puso muy malito. Entonces cuando ya dio negativo, mi mamá dijo que pues ella quería ir a ver a mi tío y yo le dije, pues yo tenía vacaciones, era docente, todo diciembre pues son vacaciones para nosotros. Y yo le dije, yo te acompaño, mamá, a ver a mi tío, porque pues al final de cuentas no podíamos ir en transporte, o sea, no podía irse ella en el camión, tenía que yo acompañarla, porque pues teníamos que ir en vehículo particular. Entonces ya yo la acompañé y fue difícil porque cuando nosotros llegamos a casa de mis abuelitos, que hay, bueno, mis abuelitos ya fallecieron, pero mi tía vivía ahí. Y ya llegamos con ella y todo. Y llegamos, me acuerdo que llegamos el 16 de diciembre. Y todo empezó muy bien porque mi tío tenía falla renal y luego ya después empezó a mejorar y lo dieron de alta del hospital. Entonces, como que era algo muy bonito. Entonces nosotros dijimos, bueno, pasamos Navidad aquí y ya nos regresamos a Chihuahua. Y fue complicado porque el 26 de la mañana mi tía con la que nos quedamos tuvo temperatura. Entonces fue complicado porque ya el 26 a mediodía le hicieron la prueba y salió positivo. Entonces
pues nos tuvimos que hacer la prueba todos los que habíamos tenido contacto con ella y lo complicado fue que todos eran negativos menos yo. Entonces yo me había contagiado con mi tía, entonces fue así como dije a mi mamá, no mamá, pues si quieres tú regrésate a Chihuahua, yo me quedo aquí con mi tía. Y mi mamá dijo no, mi mamá se decidió quedarse y pues era complicado porque en ese momento la gente no estaba vacunada, entonces fue como, se enfermó mi tío estaba enfermo, ya lo habían dado de alta, y de hecho ya estaba en casa y todo, y luego nos enfermamos mi tía y yo. Fue complicado porque mi tío, aunque ya estaba bien, tuvo falla respiratoria el 31 de diciembre, falleció, y eso fue complicado porque mi tía y yo estábamos así como, son 15 días de ver películas, de descansar, o sea, como que dijimos, y tenemos un tío médico, y él dijo, no pasa nada, todo va a estar bien, y cuando pasó lo de mi tío, fue duro porque fue como esa parte dentro del miedo. O sea, realmente yo digo, el miedo es muy poderoso porque como que estábamos muy animadas y mi tía decía, no, todo va a estar bien, sí. Mira, Salvador ya está bien, así se llamaba mi tío, Salvador, y pues era así como esa esperanza de va a ser igual que él, o sea, y aparte nosotros estábamos en casa, no habíamos requerido nada, o sea, realmente teníamos, pues todo estaba dentro de lo normal, o sea, temperatura pero controlada, todo bien. Y cuando pasó eso, yo vi, o sea, que fue duro para mi tía, y les digo, el miedo es muy poderoso, y como que de ahí ya vino ella y se empezó a perder oxigenación, entonces fue así como que fue muy rápido realmente, ya después lo que pasó. Y no solo eso, ella, yo me acuerdo que era muy desesperante, la verdad, estar encerrado, y luego aparte como recién había empezado el COVID, me acuerdo que pues estábamos en un cuarto nosotros aisladas, y luego pues todo el día, o sea, como que los primeros días sí dices, descansar, qué rico y todo, ya después no era tan divertido, y aparte mi tía pues empezó a poner malita, entonces pues yo la podía, como yo podía estar en el cuarto, pues realmente la cuidaba, le ayudaba, y empezó a perder mucha oxigenación. Lamentablemente mi tía falleció el 15 de enero, y el 15 de enero yo me hice la prueba el 6 de enero, yo ya no era positivo, pero el 15 de enero nos hicimos otra vez la prueba todos los de la casa, y mi mamá dio positivo, entonces era así como, se fue extendiendo mucho el tiempo, y estábamos lejos de mi familia, estaba lejos de mi hermana, de mi papá, de mi hermano, entonces también eso se empezó a volver complicado, y realmente pues mi otra tía, la que dio positivo también, nuestra cepa que teníamos nosotros de COVID era muy agresiva con los pulmones, entonces luego nos daba neumonía, y era neumonía que se extendía mucho, entonces lamentablemente también mi tía falleció, y obviamente yo tenía ese miedo por mi mamá. Gracias a Dios mi mamá no necesitó ni oxígeno ni nada, pero fue un momento muy duro porque duramos 3 meses. Duramos 3 meses porque en los adultos, o cuando tu sistema inmunológico no es tan bueno, tarda mucho el virus en salir. Entonces mi mamá tardó mucho en ya no dar positiva. Entonces mucha gente decía que no contagiabas ya después de los 15 días, pero nosotros nos hacíamos la prueba de carga viral. Entonces, así como si tu carga viral todavía era alta, quería decir que todavía podías contagiar. Entonces duramos mucho tiempo allá. Y gracias a Dios mi mamá se recuperó, pero nos devolvimos ya a Chihuahua hasta marzo. Entonces para mí otra vez fue muy difícil, porque otra vez fue preguntarme ese por qué, o sea, cómo fue que mi mamá de tener a sus 6 hermanos, o sea, pues ya perdió a 3 de ellos, o sea, de ser 6 ahora eran 3, entonces sí fue como muy complicado. Pero hay algo que un día me acuerdo que yo también estaba así de por qué, o sea, ¿cuándo va a terminar esto? Realmente era muy cansado, porque mi día era, me despertaba temprano, tenía que dar medicinas, hacer desayuno, ponerme a trabajar, terminar de trabajar, hacer comida, ir a ver qué medicinas faltaban, tomar oxigenaciones, Entonces era como toda una rutina de estar cuidando, y luego fuera de mi casa, y luego estar en virtual, o sea, realmente era trabajar en donde mismo, o sea, estábamos en la casa,
que también fue una ventaja, porque pues si no, no hubiera podido estar trabajando, pero estábamos en línea. Entonces me acuerdo que un día sí estaba, era complicado, también ahí, pues no hacía las cosas de la iglesia, o sea, dejé de ver misa realmente y había algo que sí hacía, hago oración escrita con una amiga y es muy bonito, hacemos a Jesús y a María, un día alguien hace a Jesús, el otro día alguien hace a María. Entonces era ese momento, el único momento en el que yo tenía esa comunicación con Dios. Entonces era así como realmente mi amiga fue quien estuvo cuidando durante ese tiempo esa relación con Dios, que esa relación no se apagara, y a veces hasta me decía, si no quieres, yo hago a los dos, o sea, yo hago las dos oraciones, pero dice, lo importante es que las leas y ya, y le decía, no, sí, y fue algo que sí me mantuve haciendo, y un día era complicado, o sea, y sonó, me acuerdo, me acuerdo que ya iba a sonar la alarma y dije otra vez a empezar la misma rutina, otra vez a empezarlo, y nosotros ahí en Durango vivimos a 2 cuadras de la iglesia, y la iglesia tiene campanario, entonces me acuerdo que sonaron las campanas y fue así como ese mensaje de Dios de levántate, o sea, vamos a hacerlo todo de nuevo. Y les digo, fue un momento difícil, muy difícil, pero es ese momento en el que te das cuenta de no estás solo. Entonces, fueron meses bien complicados en mi vida, creo que han sido los 3 meses más difíciles de mi vida, y lo más difícil es porque decía, no puedo, o sea, ni siquiera puedo hacer el modo de oración que más me gusta, que es cantar, o sea, era complicadísimo. Entonces, gracias a Dios mi mamá está muy bien, ella pues sí se salvó del COVID, pero al final de cuentas fue esa es otra parte donde dices, ¿por qué fue tan fuerte para mi familia? Pero es bonito porque aún aunque muchas cosas quizá no las entiendo, o quizá me sigo preguntando el por qué, te das cuenta que nunca estuve sola. O sea, siempre estuvo Dios, siempre está Dios, y siempre tenía ese cómo hacerme saber que estaba. Entonces les digo, siempre fue muy bonito porque mucha gente, y aquí también les recomiendo que si no tienen una comunidad o no van a un grupo, se acerquen al grupo, porque me acuerdo que a mí la verdad eso de cuando dicen, hay que poner peticiones, es raro que yo escribo, que pida oración, pero mi hermana lo compartía, entonces de repente, personitas que ni siquiera nos hablábamos tanto en el grupo, de repente me mandaban un mensajito de cómo estás y todo, entonces te das cuenta que hay mucha gente a quien le importas, pero es esa gente que está cercana contigo, que está cercana con Dios, y es esas personas las que me ayudaban, y era como, cada día era como ese mensajito que te daba esa energía para poderlo hacer, para poder seguir, y les digo, es algo muy bonito y que se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque realmente en el grupo conoces a personas que son tus amigos de verdad, pero son tus amigos de verdad en el sentido que también son amigos de Cristo. Entonces, es muy diferente tus amigos que tienes con Cristo a tus amigos que no tienes con Cristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen esa parte de llenarte otra vez de esperanza y de llenarte otra vez de fe. ¿Por qué? Porque te vuelven a recordar el Dios está contigo. O sea, siempre es el Dios te bendiga o gracias a Dios. Entonces, simplemente el simple hecho de cuando saludas a alguien y te dice buenos días, amanecí bien, gracias a Dios, es como wow, o sea, y te llena otra vez. Entonces les digo, ahí fueron momentos complicados, pero fueron momentos en los que también te das cuenta que está Dios. Entonces yo digo, ¿cómo lo soporté? Pues fue gracias a Dios y gracias a esos instrumentos de Dios que mandaban mensajitos, que mandaban el ánimo, el todo va a estar bien, ya pronto vas a regresar, y la verdad es que ya las cosas, ahorita gracias a Dios, ya podemos cantar, ya podemos tocar y hacer las cosas, y es como esa parte de decir, sí, son cosas difíciles, sí, son cosas complicadas,
pero, pero otra vez, como les digo, es esa esperanza y esa fe de decir, ellos están disfrutando, ellos están en un mejor lugar. Y los que me conocen saben, siempre que toco el santo es como cierro un poquito mis ojos, volteo al cielo y digo, ahí está mi familia, alabando y haciendo alabanza con Dios, formando parte de esos santos. Y es como cada día pues me esfuerzo porque a veces no es tan fácil y hay gente que no lo hace tan fácil, pero me esfuerzo por esa santidad, para poder llegar y decir, bueno, vamos a formar parte de ese coro celestial. Y como les digo, mi vida ha sido una vida muy bonita, gracias a Dios, porque como les comenté, tengo una gemela, entonces es como conmigo si iba a la cita desde antes de nacer, yo ya te amaba, y sí, yo tengo mi regalito que tengo desde 9 meses antes de nacer. Entonces les digo, nada más acérquense a Dios, y cuando las cosas se compliquen, acérquense más a Dios, y les aseguro que no se van a arrepentir, y su vida va a cambiar, y va a cambiar porque lo van a empezar a disfrutar todo más. Y también ahora sí que como les decía, acérquense a una comunidad, acérquense a un grupo, no tiene que ser nuestro, pero si es el nuestro, qué bueno, pero acérquense a algún servicio a la iglesia para que vean qué bonito es empaparte más de Dios, y qué bonito es conocer a Dios en cada uno de los aspectos, en cada una de las facetas de su vida. Invítenlo a formar parte de cada día para que sientan esa presencia, y sientan también ese gozo y esa alegría de tener a Dios en tu vida, pero tenerlo activo, porque Dios siempre está. El chiste es nosotros hacerlo parte de. Y pues la verdad es que no se van a arrepentir. Les digo, ábranle sus puertas completas a Dios, y es algo muy bonito. Y pues muchas gracias, Jorge. Gracias, Cintia. Ahora sí que ni chance me diste de preguntarte nada. No está como que mi programa estructurado hace preguntas, pero qué padre tu testimonio. Las preguntas que hago siempre ya no van. Pero la última pregunta sí. ¿Qué hubiera sido la vida de Cintia si no hubiera conocido a Dios? Si hubieras dicho así como que algo para que ya no, pues cuando dijiste lo de, ay, me tocó el avance, no quiero así, voy a tener que repetir otra vez, y a lo mejor me voy a otro grupo, me voy. ¿Qué hubiera sido? Creo que quizá la vida no hubiera, o sea, mi vida en sí en estructura no hubiera cambiado, pero quizá no podría decirte soy feliz. Creo que mi vida sin Dios sería a lo mejor una vida triste, porque al final de cuentas no estaría haciendo algo que amo. Y estar con Dios es cada cosa que estás haciendo, es algo que amas y algo que te sigue enamorando. Entonces creo que no sería feliz como lo soy ahora. Ajá, sí. Muy bien. Me gustó mucho tu testimonio. Yo, por aquí me pasaba cuando te conocí, digo, tengo mucho que conocerte, pero así como que dije, pues, yo siempre me sorprendo, ¿no? Y realmente siento que tu testimonio no es como que tanto un testimonio, sino que parece que fue un tema, una predicación muy amplia, porque hablaste de muchas cosas. Hablaste de, pues, cuando te gustaba cantar y tocar la guitarra, y que no sabías, y que lo intentaste por un año y pues, no te lo mío, ¿verdad? Sí. Querías ser una rockstar, y sabes que pues no vas a ser rockstar, ¿verdad? Siempre no se pudo. ¿Y cómo se lo pediste a Dios y Dios te lo concedió? O sea, como yo soy Dios, dame esto y te lo ofrezco y va a ser para ti nada más. Y que para esa parte de la lealtad con Dios, oye, sabes que te lo pedí para ti y nomás te lo voy a respetar a ti. ¿Cómo también hablaste de lo que es el tema de seres queridos que pierdes? ¿Cómo, pues estuvo padre? Digo, no es padre, pero como una comparación, pero como es que sabes que viví una pérdida con un ser querido sin Dios y otra con Dios y son muy diferentes. Como ejemplificaste de que sabes que ahora sí es complicado porque realmente el sentimiento existe, pero como es más, vaya, esa tranquilidad, como tus alumnos te decían, mira, pues ahí me tranquila, pues sí, no es de que no me importe, sino que realmente pues, Dios me da esa calma en la tempestad, y sobre todo en la parte que lo ejemplificas con el salmo, ¿no? Que es, pues están los ángeles celestiales y ahí están cantando ya, qué padre, que tú ves como que, oye, me duele la pérdida de un ser querido, pero quizás está cantando de arriba, ay, qué padre, yo también quiero estar allá algún día. Esperemos llegar a la santidad. Estamos en esa santidad, y también nuestra parte de que ya tienen más de 10 años en grupo, y qué padre que a nuestra edad no se da mucho eso de que ya después de los 20 acá que pues, nos olvidamos de Dios,
Y como si bien si te olvidaste a lo mejor de Dios un momento en la carrera, pero cómo sabes, cómo reconociste esa parte de que sabes que volví y esto es lo que me faltaba, ¿no? O sea que si bien, ahorita lo que dices de tus compañeros de la escuela, pues pude haberles ayudado, pero quizás fue un porqué, ¿no? Quizás fue porque sabes que, oye, eso me pasó para no volverlo a repetir. Ahora que eres docente, o que fuiste la docencia, ahora que estás con el grupo, en el coro, cómo ya te sirvió esa experiencia para no volverlo a repetir. Y qué padre, ¿no? A fin de cuentas, toda nuestra vida suma y si lo vemos desde la parte de Dios, pues va a sumar más. Y finalmente esa es la respuesta que diste, es como que pues, sería feliz, pero no como lo soy ahora, ¿no? Porque hay felicidades, y bien sabemos que las cosas materiales o cosas fuera de Dios nos dan felicidad, pero quizás no tan plena, no tan duradera. Otra vez hablaba con Ana, también la entrevisté, y creo que su esposo le dijo, es que ya sé que te hace tan feliz, a Dios. O sea, porque sé que disfrutas que haces otra cosa, que vas con los amigos, vas con la familia, y eres feliz, pero no se te nota tanto la felicidad como cuando haces cosas de Dios. Y nosotros lo sabemos, ¿no? O sea, servimos a Dios y es otra felicidad completamente, sí, que sabemos que a lo mejor es muy cansado, es muy desgastante, pero esa felicidad, no sé, el gozo de servirle a Dios, oye, qué padre, qué privilegio. Y qué padre que lo reconozcan así, a pesar del trabajo, las ocupaciones, lo que tengamos, y reconocemos que no sería feliz, ¿no? O sea, sin Dios no soy tan feliz como lo soy ahorita y no lo cambiaría, ¿no? O sea, no lo cambiaría por nada. Muchas gracias. Esperemos el video del testimonio de Cintia, si les sirva, si les sirve el testimonio de Cintia, compártanlo para que les lleguen a las personas. Si sienten que alguna persona le puede servir el testimonio de Cintia, a alguna persona que quizá quiere pertenecer a un coro o algo así, no siente la capacidad, pues compártaselo para que se animen con Cintia. Alguna persona cerca de Dios también les puede servir. Si sienten que alguna también una persona pues puede tener un buen testimonio, también pasen su número para hacerlo parte de sus videos, que a fin de cuentas, como siempre lo decimos, la idea es que a base del testimonio, no hay nada más fuerte que el testimonio, a lo que ya nos ha tocado vivir en carne propia, pueda sacar a Dios, y si de esa manera, ¿qué más podemos sacar a Dios a base de nuestro testimonio? Qué padre. Y finalmente, como ya le hicimos la invitación Cintia, el grupo de jóvenes adultos, los sábados ahí en el Santo Niño de Atocha, se llama San Francisco de Asís el grupo, de 24 en delante, son invitados, si sienten que ya no tienen tiempo para Dios o que ya su tiempo ya fue en el catecismo, en la juventud, siempre hay más tiempo para Dios, así que si no es ahí, hay otro grupo que ya les podemos direccionar. Que nos vemos a la próxima, ya lo sigan diciendo. Ay, muchas gracias. Gracias, Jorge.